Fue cosa de Mateo, mi pareja, pasar el fin de semana en la finca rural de un viejo compañero suyo, Sergio. Llevaban años prometiéndose un reencuentro, una barbacoa al aire libre, retomar aquellas charlas sin rumbo de juventud y perderse entre los susurros del monte. Yo accedí más por acompañarle que por verdadera ilusión. A veces, en la convivencia, uno dice sí con el cuerpo aunque el corazón preferiría quedarse en casa. La vivienda era preciosa, de esas construcciones antiguas con alma. Techos elevados, suelos de madera que crujían al andar, y una atmósfera cargada de historia. Sergio la había heredado de sus abuelos y la conservaba casi como si fuese un museo íntimo. En cada rincón había algo que parecía resistirse al paso del tiempo. Retratos en sepia, sillones curtidos por los años, olor a leña y a recuerdos que no se dejan borrar. La noche inicial fue tranquila, incluso agradable. Nos reunimos junto al fuego. Ellos abrieron una botella de tinto y se dejaron llevar por historias medio olvidadas. Yo los contemplaba desde la distancia emocional, como quien presencia una escena que no le pertenece. Me encontraba ahí, sí, pero sentía que mi papel era el de testigo mudo. Al día siguiente, mientras hacíamos café, Mateo recibió una llamada urgente. Un problema en su trabajo le obligaba a volver a la ciudad de inmediato. Será cosa de unas horas, me dijo al despedirse, rozando mi frente con los labios. Antes de cenar estoy aquí. Asentí, aunque dentro de mí crecía una inquietud silenciosa. No me gustaba quedarme sola en un sitio desconocido. Sergio le acompañó hasta el coche. Al regresar, llevaba una taza humeante que me ofreció sin decir nada. Tenía esa serenidad suya, casi desarmante. Era un hombre de pocas palabras, con una mirada firme que no necesitaba permiso para quedarse. Estar con él era sentirse observado por alguien que veía más allá de lo visible. ¿Te incomoda quedarte sola?, preguntó. No quise mentir, así que respondí con un estoy bien. Él no insistió, solo asintió despacio, manteniéndome la mirada con una intensidad que duró un segundo de más. Pasamos el día sin forzar coincidencias, compartiendo espacios sin hablarnos mucho, cruzándonos en la cocina o en el porche, oyendo noticias en la radio que nadie parecía escuchar. Y, sin embargo, cada vez que coincidíamos, algo vibraba. Algo casi invisible, pero innegable. Por la tarde, salimos a caminar. Me enseñó un sendero que solía recorrer de niño. Apenas hablábamos, pero la cercanía física bastaba. La presencia del otro empezaba a pesar de otra forma. Al volver, la lluvia nos sorprendió. Primero fueron gotas finas, luego un chaparrón persistente. Nos refugiamos bajo el tejadillo de la entrada. Me miró. No con deseo, sino con una ternura que me desarmó. ¿Estás bien?, preguntó. Creo que le contesté que sí, aunque en realidad no lo sabía. A veces se está más acompañado por un desconocido que por quien duerme a tu lado, dije sin pensar. Y fue como si una grieta se abriera dentro de mí. No por lo que expresaba, sino por lo que confesaba sin querer. No añadí nada. Le miré, y algo se removió muy dentro. Algo que llevaba tiempo en silencio. Esa noche la lluvia no cesó. Sergio y yo cenamos algo sencillo en la cocina. Pan, queso y una sopa que calentó con calma. Comimos sin apenas hablar, pero el silencio era otro. Uno que habla por sí solo. Él fregó los platos mientras yo me quedaba sentada, observando sus gestos bajo el chorro del agua tibia. Había algo en su forma de estar que me inquietaba profundamente. No era su físico ni su voz contenida. Era su manera de habitar el mundo, de llenar el espacio sin hacer ruido. ¿Quieres más vino?, preguntó con tono suave. Asentí. Nos fuimos al salón. Quedaban brasas en la chimenea, y una lámpara de mesa arrojaba una luz acogedora sobre el mobiliario. Nos sentamos uno frente al otro, la mesita entre ambos. Él me observó durante unos segundos que se sintieron eternos. No dije nada. O tal vez tenía demasiado que decir. Bebíamos a sorbos lentos, como si cada trago necesitara tiempo para asentarse. Su mirada era contenida, pero intensa. Me sentí observada de una forma distinta. Con una mezcla de respeto y anhelo. No era un deseo agresivo, sino una espera paciente. No quiero incomodarte, dijo de pronto. No lo haces, respondí quizá demasiado deprisa. Bajó un poco la mirada, pero volvió a buscarme con los ojos. Siempre me pareciste hermosa,
Pero no imaginé que también fueras invisible. Esa frase me atravesó. No por halago, sino por la verdad que escondía. Porque me vi reflejada en ella, y supe que él me había visto realmente. No deberías decir eso, murmuré. Entonces discúlpame, pero no sé fingir lo que siento. El silencio que siguió era otro, uno que tenía cuerpo. Me levanté sin decir nada, llevé mi copa a la cocina. El corazón me latía en las muñecas, en la boca del estómago. Cuando regresé, seguía ahí. ¿Quieres que me marche?, preguntó. Negué. Me senté de nuevo, más cerca esta vez. El calor de su cuerpo me alcanzaba y comprendí que lo que me hacía temblar no era el frío ni la humedad, sino algo que despertaba tras mucho tiempo dormido. No hicimos nada. Solo nos quedamos allí, hombro con hombro, sin palabras. Le apoyé la cabeza, lentamente, y él no reaccionó. Solo se quedó. No era un gesto amoroso, ni un movimiento de conquista. Era otra cosa. Era necesidad de pertenencia, de calor, aunque solo fuera por una noche. Cerré los ojos. Me permití no pensar, no decidir, solo estar. Me concedí la pausa, el descanso. Y supe que algo estaba ocurriendo, algo profundo. De repente, él me besó. Sentí un escalofrío recorrer lentamente mi cuerpo. Era su mano. Entendí que aquella noche pasarían muchas cosas. Me rompió a la luz de la luna. Me desperté antes del amanecer. Sentía el eco de un sueño que no recordaba, y el peso suave de algo que se había roto con delicadeza. No sabría decir exactamente el momento, pero pasó, y no me sentía culpable. No fue una decisión, sino un lento desliz hacia lo inevitable. La noche se llenó de susurros, de miradas que hablaban por sí solas. No hubo exigencias, ni palabras grandes, solo verdad. Y fue en esa verdad donde encontré un refugio que no esperaba. Recuerdo cómo me abrazó después, no como quien conquista, sino como quien cuida. Me acerqué, no por impulso, sino por esa necesidad silenciosa de que alguien te mire sin querer apropiarse. Lo demás ocurrió despacio. No con urgencia, sino con entrega. Pero más allá del contacto físico, fue lo emocional lo que me marcó. Me dijo que no esperaba nada, que solo deseaba que aquello no fuera una carga para mí. Y con eso me bastó. Me sentí comprendida, reconocida no como esposa o figura deseable, sino como ser humano. A la mañana siguiente, el cielo estaba limpio. Los pájaros rompían el silencio con su canto. Me vestí despacio, bajé a la cocina intentando que nadie notara el cambio. Sergio estaba allí, preparando café, como si nada. Pero al verme, me dedicó una sonrisa que decía todo sin decir nada. No lo hablamos. Compartimos el desayuno como si supiéramos que lo esencial ya había pasado y que no hacía falta repetirlo. Cuando Mateo regresó, con prisas y maleta en mano, me abrazó con esa familiaridad de siempre. Le sonreí, escuché sus historias sin mencionar lo ocurrido. Aquella tarde, mientras ellos hablaban en el jardín, me asomé a la ventana desde la habitación y comprendí algo que me conmovió. No había sido una traición. Fue una rendición, una honestidad profunda. No sabía si volvería a mirar a Sergio de la misma forma, pero sabía que esa noche me había devuelto algo mío que creía perdido. Volver a casa fue repetir una coreografía conocida. Equipaje en el maletero, la radio llenando el trayecto, los silencios cómodos de siempre. Todo parecía igual, pero yo ya no era la misma. Mateo me preguntó si me había sentido a gusto. Le dije que sí, que Sergio había sido un anfitrión impecable. Y era verdad. Pero no le conté que también había sido quien, sin proponérselo, me despertó. Al llegar, la rutina nos acogió como si nada hubiese pasado. Los correos sin leer, las plantas con sed, los platos por fregar. El mundo no se enteró de que algo se había removido dentro de mí. Y eso fue lo más sorprendente, que algo tan profundo pudiera pasar desapercibido y, sin embargo, cambiarlo todo. Pasaron los días. Sergio no volvió a aparecer. Yo tampoco lo busqué. No por falta de deseo, sino porque algunas historias no están hechas para repetirse. Son tesoros, cicatrices dulces que se guardan sin dolor. Una mañana, preparando el desayuno, me vi reflejada en la ventana. Y me reconocí. Esa mujer tocada sin manos, vista sin palabras, también era yo. No sentí remordimientos. Sentí conciencia.
La vida no siempre se trata de decisiones tajantes, sino de momentos que te muestran lo que habías dejado de mirar. A veces no se trata de elegir entre lo correcto y lo incorrecto, sino de recordar que somos humanos, necesitados de mirada, de escucha, de verdad. Y Sergio, sin planearlo, hizo justo eso. Me vio. Me escuchó. Me abrazó sin tocarme. Y eso, aunque nadie lo entienda, es una forma de amor que deja marca. Hoy todo sigue en su sitio. Mateo con sus rutinas. Yo con la mía. Pero en lo más profundo, hay una parte de mí que vuelve a esa noche con gratitud. No fue un error. Fue un espejo. Uno que no pedí, pero que me devolvió una imagen que necesitaba ver. Porque a veces, una sola noche basta para recordarte quién eras antes de dejarte de ver. Y aunque todo afuera parezca igual, por dentro, ya nada lo es.